Vamos a bajar la velocidad un poco nada más. Déjame ver si está prendido desde acá, para que se escuche un poco más alto. Ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el Imperio Británico. ¿Y qué fue de este imperio? Bueno, debemos decir que el Imperio Profe, Británico fue uno de los imperios coloniales que se crearon en la Edad Moderna, entre los siglos XVI y XX, hasta el año 1949. Alcanzó los dominios coloniales, protectorados y otras provincias administradas por el Reino Unido. También decir que en ese mismo periodo aparecieron otros imperios, como es el caso del Imperio Alemán y el Imperio Italiano. Y un dato a agregar, que durante los primeros años del siglo XX, el Imperio Británico tenía una cuarta parte de la población a nivel mundial y su población era de 458 millones de habitantes, lo que la convertía como el número uno de los imperios más extensos en toda la historia. Continuemos hablando un poco más sobre este imperio británico, particularmente sobre su origen. Bueno, para comenzar tenemos que decir que el dominio británico de los territorios por fuera de Europa y de las Islas Británicas inició entre el año 1485 y 1509. Esta era la llamada época marítima del rey Enrique VII, es aquella que inició con nuevas rutas marítimas para el comercio de la lana. También decir que de esta manera se estableció un nuevo y moderno sistema de marina mercante, gracias al desarrollo de muchas instituciones mercantiles como la Britishers, la India Company y así como el ejercicio marítimo en Gran Bretaña. Y así también nació la Royal Navy. También decir que el gobierno necesitaba controlar y defender los intereses comerciales británicos en estos territorios lejanos con los que comerciaban. Por eso se inició también una intervención política, económica y militar directa. Por último, debemos decir y agregar que así se inauguraron territorios satélites que o bien formaban parte de la corona británica, es decir, las colonias, o se hallaban bajo su protección, lo cual quería decir su administración política y militar, es decir, protectorados. Continuemos hablando un poco más sobre este imperio británico, particularmente sobre sus características, comenzando con las económicas. Bueno, debemos decir que en lo que tiene que ver con la economía del Imperio Británico, se encontraba en su pleno momento de auge, ya que estaba como nunca antes. Era un país líder en cuanto a la economía europea. Su economía se fundaba en su gran mayoría en las exportaciones que realizaba. Entre los productos que podemos mencionar, nos encontramos con los textiles, como también los productos metalúrgicos, y no dejar de hablar de las ganancias producidas de sus territorios en las diferentes provincias. Otra característica que mencionaremos tiene que ver con su organización política. Bueno, debemos decir que el Imperio Británico era regentado por la corona británica, asentada en Inglaterra. Dominaba a todas las coronas locales, como la escocesa o los sultanatos y reinos asiáticos. Esto continuó de esta manera hasta 1926, cuando se le concedió a los dominios británicos el Estatuto de Comunidades Autónomas pertenecientes a la Mancomunidad Británica.
Por último, respecto a la organización política del Imperio Británico, debemos decir que la corona británica es producto de la unión de los reinos de Inglaterra, Irlanda y Escocia a inicios del siglo XVII, durante el reinado de Jacobo VI, tras la muerte de Isabel I de Inglaterra, la última del linaje de los Tudor. Permanecieron como entidades separadas que compartían monarcas hasta que el Acta de Unión de 1707 formalizó la unión de dichos países. Continuemos hablando sobre la religión del Imperio Británico. Bueno, debemos decir que en el Imperio Británico predominaron las siguientes religiones. Bueno, por un lado tenemos el anglicanismo. Era la religión oficial y según las estadísticas era practicada por un poco más del 20% de la población de este país. Su aparecimiento provino del año 1530, cuando la aristocracia se separó de la Iglesia Católica Romana. La otra religión que se practicaba era el catolicismo. Su teología es muy parecida al anglicanismo, ya que era una división de esta. Cada vez más eran los feligreses en el catolicismo. En Inglaterra y el Reino Unido, esto se dividía en dos razones que veremos a continuación. Por un lado, la caída del anglicanismo, ya que sus seguidores optaban por el catolicismo por el parecido en la creencia. Y por el otro lado debemos hablar sobre la inmigración con la llegada de latinoamericanos, indios y polacos, hacía que el catolicismo creciera con la llegada de nuevos habitantes al país y surgieron otras religiones como el islamismo, el hinduismo, el budismo, el judaísmo y el sijismo. Continuemos hablando sobre las etapas de este imperio británico, comenzando con la era de Isabelina. Bueno, debemos decir que fue quien sentó las bases del Imperio Británico a librar las primeras batallas con el Imperio Español. El reinado de Isabel I estuvo comprendido entre 1557 y 1590. En el año 1557, el rey de España, que para ese momento era Felipe II, organizó el plan de invasión de Inglaterra, apoyándose en la Armada Invencible y los tercios de Holanda. También decir que, por su parte, la reina Isabel hacía más fuerte la marina de su reino. Sin embargo, la armada vio frustrados sus planes por el mal tiempo y también por el bloqueo holandés y también por la resistencia inglesa, lo que proporcionó alivio a Isabel para sufrir una invasión de los tercios españoles. También decir que en el año 1589, Isabel, aprovechando la ventaja que le dio a España, envía su propia flota que se conocía como la Armada Invencible, lo que terminó en un desastre. Allí pierde su fortuna, agotando así el tesoro real que obtuvo a lo largo de su reinado. Tras el desastre de Drake, cae en desgracia. Continuemos hablando sobre la era de Estuardo. Bueno, debemos decir que la victoria por parte de los parlamentarios sobre los realistas en la batalla que obtuvieron en 1465, conocido como la Naseby, fue el punto débil de la guerra civil inglesa. Aún con la victoria de la Armada inglesa, España continuó como imperio dominante en los mares. También decir que en 1604 el rey Jacobo I de Inglaterra pactó el Tratado de Londres, donde establecía la disolución de las hostilidades con España. En 1704,
Gibraltar es cedido al príncipe de Hesse-Darmstadt, el cual representaba al archiduque de Austria. Dicha posesión fue reconocida como británica en el Tratado de Utrecht en 1713, el cual puso fin a la guerra. También debemos decir y agregar que España le cedía el peñón al Reino de Gran Bretaña a perpetuidad sin alguna jurisdicción. Se estableció una cláusula en donde decía que el territorio dejaba de ser británico y España tenía opción de recobrarlo. Continuemos hablando sobre la Guerra de los 7 años. Bueno, en los años 1756 hasta 1763 mantuvo la Guerra de los 7 años contra Francia, Suecia, Austria, Rusia, Sajonia y luego España. Entre los años 1754 y 1755 surgió un conflicto entre Gran Bretaña y Francia, en donde los británicos asaltaron posiciones que eran solicitadas por Francia en América del Norte, llegando a capturar muchas flotas francesas. Continuemos hablando sobre las guerras napoleónicas. Bueno, debemos decir que en el año 1807 Gran Bretaña e Irlanda ocupó Helgoland, lo cual había sido cedida al Imperio Alemán en el año 1890. A raíz de la firma del Tratado de París en 1814, el Reino Unido obtiene Tobago, Malta, Seychelles, Santa Lucía y la isla Mauricio de Francia. La batalla ocurrida en 1815, llamada Waterloo, puso fin a la hegemonía de la Francia napoleónica. Continuemos con los territorios que componían este imperio. Bueno, debemos decir que en 1921 el Imperio Británico había alcanzado su mayor extensión territorial en el planeta, controlando en Asia la India, Birmania, los estados malayos, Singapur, Ceilán, Baluchistán y posteriormente Hong Kong y Shanghái, entre otros. En África, a Egipto, Sudán, Orange, Transvaal, Natal, es decir, África del Sur, entre otros. En lo que respecta a América, a Canadá, Terranova, Jamaica, Guayana Inglesa, Honduras británicas, es decir, Belice, Islas Malvinas, entre otros. Y por último, en Oceanía, a Australia, Nueva Zelanda y numerosas islas del Pacífico. Continuemos hablando sobre el fin del Imperio Británico. Bueno, para comenzar, tenemos que decir que después de su periodo de máxima expansión, luego de la Primera Guerra Mundial, en 1914 a 1918, el Imperio Británico enfrentó transformaciones legales en el estatus de sus dominios. Esto se debió a que progresivamente los territorios dominados se negaban a participar ciegamente en las movilizaciones militares emprendidas por ellos. También debemos decir y debemos agregar que esto condujo a diversos enfrentamientos para lograr la independencia, que lograron sus objetivos hacia 1926. Algunos como Irak y Egipto alcanzaron su independencia, pero permanecieron bajo tutelaje británico. Otras alcanzaron su independencia. Por ejemplo, Irlanda en 1922 se separó de Irlanda del Norte, parte aún de la mancomunidad británica. También debemos decir que luego de la Segunda Guerra Mundial, la devastación y crisis económica de toda Europa favoreció a un proceso paulatino
pero firme de descolonización. En 1947, la India obtiene la independencia con la bandera de no violencia de Gandhi y en el caso africano, en una seguidilla de independencias tras años de lucha armada, Ghana lo logra en 1957 y Nigeria en el 60, y Suazilandia en el 68 y Seychelles en el 76. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. Hasta la próxima. Listo, a ver. Aquí me han estado escribiendo un montón de estudiantes que no escuchan, que tienen el internet malo. Pueden hacerlo en Word, algunos están escribiendo, no puedo escribir tampoco cuando estamos viendo el video. Ya, vamos a hacer algo. Yo ahorita voy a explicar lo del video y ya mismo ustedes como trabajo, porque la mayoría me dice que no escucha, que solo anotaron un párrafo, que se escucha entrecortado, que les envié el video, que no anotaron nada. El trabajo que ya mismo me tienen que enviar hasta las 12 es una exposición acerca del tema, ¿ya? Porque vamos a pasar ahorita a estarle poniendo 0 a la mayoría porque no me van a decir nada o me van a terminar diciendo cosas porque buscan información del internet. Ya, entonces ya mismo yo les doy el tiempo. Igual el viernes pasado el video se terminó subiendo casi 12 del día y pasado por la cantidad de tiempo que yo los tuve, ¿no? Y tenía grabando. Ahorita como ya no les voy a preguntar, el video se va a cargar más rápido. Ya hoy día estamos hablando del Imperio Británico. Este Imperio Británico se creó en la Edad Moderna durante los siglos XV, XX y llegó hasta el año 1949. En ese mismo periodo aparecieron otros imperios, ¿no? El imperio alemán y el imperio italiano. Si usted no ha notado, también puede ir viendo. El imperio llegó a tener 458 mil millones de habitantes, que lo convirtió en uno de los imperios con más habitantes de ese tiempo, ¿no? Durante ese siglo XX. Todo tiene un origen, así como tiene un origen, tiene un final. El origen de este imperio británico se da por el dominio de los territorios. Comenzaron a dominar muchos territorios por fuera de Europa. También tenemos allí que el gobierno buscaba controlar y defender todo lo que eran los intereses comerciales. Otro de los orígenes es que se inauguraron territorios satélites que formaban parte, ¿no?, de este imperio británico. Como características tenemos aquí que en la economía se encontraban en un buen auge en todo ese tiempo, ¿no? Y allí también tenemos que parte también de la organización política, también tenemos aquí que el dominio que tenían con todos los territorios, ¿no? En ese tiempo el Imperio Británico fue bastante fuerte y tenían un control o una organización política bastante buena. Dominaban a todas las coronas, ¿no?, locales, este Imperio Británico. También tenemos otra característica dentro de la religión. Allí practicaban dos tipos de religiones, el anglicanismo y la religión católica. La católica con el anglicanismo tenía mucho que era bastante parecida, ¿no? Pero luego pues el anglicanismo desapareció esa religión porque los seguidores, ¿no?, las personas que creían o tenían esa fe en esa religión se cambiaron a la religión católica porque decían que era muy parecida, ¿ya? Y termina desapareciendo y que eso también condujo a muchos enfrentamientos o guerras por el cambio, ¿no?, de creencias o de religión. Luego tenemos las etapas del Imperio Británico, tenemos la era isabelina. Allí ella lo que hizo, esta reina, fue sentar las bases del Imperio Británico,
lo que hizo esta reina fue librar de las batallas, varias batallas con el Imperio Español, ¿no? Por eso está dentro de las etapas la era isabelina. También tenemos la era de Estuardo. Allí tenemos una característica dentro de la era de Estuardo, que en 1604 se pactó un tratado donde se establece la disolución de los problemas con España que en ese momento existían. Luego teníamos allí la Guerra de los 7 años. Se llama la Guerra de los 7 años porque duró 7 años, lógicamente, ¿no? Empezó desde el año 1756 hasta 1763. Allí se mantuvo guerras con los países de Francia, con Suecia, Austria, Rusia, Sajonia y luego con España. Con todos esos países se mantuvo guerra durante esos 7 años, por eso se denominó la Guerra de los 7 años. Luego también ahí usted escuchó las guerras napoleónicas. Más adelante nosotros vamos a hablar sobre Napoleón Bonaparte, por eso le llaman guerras napoleónicas. Napoleón Bonaparte era el que estaba enfrente de todas esas guerras, que él fue parte de los dominios de los territorios y que muchos países dependieran de estos y que al final terminaron logrando su independencia, no independizarse, pero Napoleón pues hizo con un desastre durante todo ese tiempo también y que luego lo tenemos que solamente hablar sobre Napoleón Bonaparte y todas esas batallas que tuvo él. Otras de las características que teníamos allí del Imperio Británico eran los territorios que componían. En 1921 el Imperio Británico había alcanzado su mayor extensión, ¿no? Por eso se convirtió en un imperio totalmente poderoso. Ellos habían ocupado y alcanzado, dominado o robado, como se le quiera llamar, los territorios en casi todos los continentes, en Asia, territorios en América, en África, hasta en Oceanía, habían dominado territorios el Imperio Británico. Por eso es que en 1921 ya se había convertido en uno de los imperios con mayor extensión territorial. Y como todo inicia, también se da un final del imperio, ¿no? ¿Cuál es la característica principal que da el fin a este imperio británico? La Segunda Guerra Mundial. Como ellos participaron en la Segunda Guerra Mundial, ya fue decayendo. ¿Por qué? Por la miseria que ya había traído la Segunda Guerra Mundial, la pobreza total de la población, hizo que fuera decayendo el imperio británico. ¿Por qué? Porque al momento que ellos ya se habían apoderado de todos sus territorios, ya esos territorios o las poblaciones ya se negaban a participar en esos enfrentamientos. Entonces, como ya la gente ya se puso fuerte, todo lo que ellos habían robado, habían dominado, ya no querían. Y allí pues fue causando problemas, eso se le llama quizás crisis internas y externas que se van dando en los imperios que se fueron creando. Ya que después de la Segunda Guerra Mundial, ya a partir de 1947, empezaron a independizarse todos los lugares que habían sido dominados por el Imperio Británico. La India logró la independencia. Es decir, los que ellos habían hecho dueños, ellos se cansaron, pero ellos no es que solo se salieron y crean su independencia, tiene que haber guerra. Tuvieron que haber tenido batallas, enfrentarse con ellos para terminar logrando la independencia. Y allí usted escuchó más países que sí lograron independizarse, lograron su independencia. Es como nosotros, ¿no? ¿Por qué no hubo clases el lunes? No porque viva la fiesta, tenemos feriado. Era por el 10 de agosto, que fue día martes. Allí fue nuestra independencia, así como estamos hablando, ¿no?, del Imperio Británico, que la India a partir de 1947 logró la independencia, y no solo la India, sino otros países que se había apoderado el Imperio Británico. Así yo me pongo también para que puedan comprender. Ecuador logra su independencia el 10 de agosto de 1809, por eso es una fecha histórica para nosotros los ecuatorianos. Por eso es que usted no tuvo clase el lunes, por eso es que hubo feriado. Algunos dicen hasta los niños de la escuela, ay, no tenemos clase, pero tienen que conocer. Ustedes son ecuatorianos, tienen que saber nuestra historia. Si hablamos de independencia de otros lugares, vemos videos, tenemos que conocer la nuestra. Esa fecha fue la que nosotros quedamos libres de los españoles, porque ellos nos tenían dominados. Entonces, un 10 de agosto de 1809, que fue un proceso largo, no es que solo fue ese día
y se logró la independencia, ¿no? Fue una lucha de años, fue muerte de muchas personas porque luchaban por independizarnos, ser libres de los españoles y lo logramos esa fecha. Por eso es que es histórica. Una fecha jamás olvidada en nuestro país, 10 de agosto. Y se hizo pues, un 10 de agosto de 1809 cuando nos independizamos. Lo mismo acá. Como nosotros estamos hablando primero de los imperios, luego vamos a pasar con las independencias de cada país. Que quede claro que no es que solamente se independizan y ya, tienen que morir mucha gente. Son batallas o guerras, como le quieran llamar, para lograr la independencia total de que han sido dominados por años.